¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video especial de domingo, un análisis y reacción a la presentación de Jake Paul enfrentando por primera vez en su incipiente carrera dentro del boxeo a un boxeador profesional. Fue Tommy Fury, que ahora tiene 9 peleas, pero tenía 8 peleas nada más, 4 knockouts, estaba invicto y es medio hermano de Tyson Fury. Al mismo tiempo es una celebridad dentro de la telerrealidad de la televisión británica. Y él, luego de una larga negociación donde no se ponían de acuerdo con lo que le iba a pagar Jake Paul, aceptó esta pelea y definitivamente fue el vencedor por decisión dividida luego de 8 asaltos. 8 asaltos que en primer lugar nos demostraron de que Jake Paul, por más que ha avanzado en su carrera como boxeador, no es un boxeador profesional. Bastó ver que no domina lo básico, como también Fury transmitió la sensación de que lo estaba protegiendo lanzando el jab o cualquier golpe de poder a sus zonas menos vulnerables. Al final del día, como que fue un buen socio que ganó y de inmediato aseguró que le dará la revancha, pero en términos boxísticos fue muy poco lo que vimos. Realmente Jake Paul tiene muchas limitaciones, tiene muchas carencias, que las disimula con lo que él significa de atracción para las grandes masas, pero no es un boxeador. Y estaba enfrentando a un profesional que al mismo tiempo es un boxeador promedio. Un boxeador promedio peleando contra un youtuber, eso fue lo que vimos en una suerte de esparreo ciertamente profesional y ante cámaras que se iban a ver televisadas hacia todo el mundo. Solo una presentación que ahora inclusive tendrá un segundo plato. Poco para rescatar, fue una pelea insípida, un esparreo sin mayor emoción, como les decía, excepto esa caída de Fury, que pudo ser real. Efectivamente, él estaba mal parado, recibió un golpe, trastabilló, se levantó enseguida, pero fue una caída, y una caída que sirvió para decorar un resultado que debió ser unánime. Con lo poco que hizo Fury, fue suficiente para que le dieran la pelea, porque era el único boxeador dentro de un cuadrilátero. Y obviamente esta derrota también hay que aceptar que va a ayudar y mucho a Paul, porque si alguien hubiera ideado un guión para su llegada al mundo profesional, le hubiera aconsejado eso mismo, una derrota decente, lo haría más creíble y eso es lo que sucedió. Perdió, pero perdió en una pelea decente, no fue noqueado, no fue a la lona e inclusive a su rival lo mandó a la lona. Digamos que es en el término de los créditos, eso le va a otorgar más crédito que si le hubieran otorgado la victoria. Por esa razón hay que esperar qué es lo que va a suceder, porque ahora lo que viene es una revancha y esa revancha va a tener otras características que también la van a hacer sumamente interesante para ese otro público que sigue a Jake Paul y todo ese público que ahora, empujado por el hecho de que esta pelea fue transmitida nada menos que por ESPN, y a través de la narración se intentó darle visos de credibilidad a todo lo que hacía Jake Paul. Todo esto va a ayudar evidentemente a que más público se sume a este nuevo modelo, que vamos a hablar sobre eso al final de este video, a este nuevo modelo de vender el boxeo precisamente allí en el Medio Oriente y donde hay dinero para invertir precisamente en este tipo de peleas que son en parte circenses y en parte mezcladas con peleas reales, como vimos en este evento. Poco queda para la historia, excepto que tuvo su primera pelea profesional Jake Paul y ahora va a ir por una segunda contra este mismo rival y es posible incluso que lo venza de alguna manera, porque Tommy Fury a lo largo de la pelea lo que demostró fueron también sus limitaciones como profesional y también el hecho de que lo trató con demasiada suavidad a su rival, lo amorró mucho, utilizó el jab sin tampoco ser demasiado incisivo en los golpes y por momentos le vimos marrar demasiados golpes desde posiciones donde evidentemente no podía haber ocurrido ese tipo de fallos en sus golpes de poder. De todas maneras, ganó Tommy Fury y como sea, el espectáculo queda a medias, conformando a gran parte de la afición, especialmente a los fanáticos de boxeo, que en definitiva vieron ganar a Fury y al menos 2 jueces le dieron la victoria. En la principal preliminar de este evento realizado en Arabia, una pelea intrascendente entre 2 veteranos y un Badou Jack que se consagró campeón del peso crucero venciendo a Ilunga Makabu.
Un Badou Jack que parecía el único boxeador con técnica y una preparación decente, pese a sus 39 años en el cuadrilátero, y que logró mandar un par de veces a la lona a Makabu, un congoleño limitado, lento, con deficiencias enormes para soltar sus golpes o usar el jab, que se movía de manera tosca sobre piernas, demostrando realmente sus carencias. El resultado y el knockout en el último asalto es un mérito de Jack, pero es demasiado limitado este Makabu. Enfrentó a un boxeador de verdad, cuarentón casi, pero boxeador de verdad, ahora campeón de 3 divisiones, y bastó solo eso para que desnudaran las carencias de un campeón que en algún momento quiso enfrentar a Canelo Álvarez, o a la inversa. Fue Canelo que lo quería enfrentar, y como que uno comienza a entender la razón por la cual Eddie Reynoso en aquel momento pidió a la convención del Consejo Mundial de Boxeo, levantó la mano para que Canelo subiera a enfrentarlo. Ya vimos la razón, realmente Ilunga Makabu es muy, pero muy poca cosa. Con respecto a la pelea, y en un comentario, porque en definitiva fue una pelea de título, vimos a un Badou Jack elusivo, trabajando desde afuera, dejándolo siempre mal parado a Ilunga Makabu, exponiendo sus limitaciones y empleando sus atributos no olvidados y vigentes a este nivel para llevarse los primeros asaltos, donde lo mandó a la lona, lo lastimó en el penúltimo y se le fue arriba para acabarlo, logrando que el referee detuviera la pelea. Allí por los asaltos del medio, de entre el quinto y el noveno, hubo algunos momentos en los cuales Ilunga Makabu lograba conectar algunos golpes, simplemente cuando fallaba en la defensa, más que nada Badou Jack, pero Badou Jack el estadounidense tuvo la pelea controlada de principio a fin y necesitó muy poco para ganarle, repito, a un hombre con carencias y que definitivamente fue inferior. Lo puso en la lona, un hombre que en teoría era el de menos poder en la pegada, y lo venció por un knockout en el penúltimo episodio, trayendo un poco de justicia y decencia a una división del peso crucero que realmente estaba totalmente mal representada por un Ilunga Makabu que en definitiva es conocido en el mundo del boxeo, no tanto por sus atributos, sino por ser aquel boxeador que quería enfrentar Canelo Álvarez. Y la reflexión aquí es cómo ha logrado ser campeón un hombre de boxeo tan mediocre como Ilunga Makabu. Y ahora quizás se entienda la razón para que Eddie Reynoso, como les decíamos, haya pedido la pelea con Makabu. Otro apunte precisamente fue ver, y esto es importante, en la presentación en cámara de Ilunga Makabu, cuando apareció en el cuadrilátero, se podía leer en el texto la mención a que fue el campeón que quería enfrentar Canelo Álvarez. Eso apareció allí en un recuadro, cosa que me llamó poderosamente la atención. Dentro de todo, otros detalles interesantes que tuvo este evento fue que lograron reclutar a Deontay Wilder y hasta presentarlo vestido con las tradicionales prendas árabes. También tuvieron como presentador al legendario Michael Buffer, pero en las imágenes del público quedaba la sensación de una platea totalmente artificial, como aquella del Mundial de Qatar, donde contrataban fanáticos para vestirlos con ropas de los países participantes. Hablamos entonces de un mercado artificial alrededor del boxeo que en definitiva fue el que le dio marco, que le dio contexto a la pelea que tuvo, a este evento que tuvo como pelea central la presentación de Jake Paul enfrentando a Tommy Fury en su primera pelea contra un boxeador profesional. Y claro, este es un comentario totalmente atípico porque no estamos hablando de boxeo propiamente dicho, sino que una suerte de imitación del boxeo que ha sido vestido como tal por todas las características que tuvo alrededor esta presentación de Jake Paul. Hay demasiadas figuras importantes del periodismo tratando de vender esta pelea como una pelea importante por aquello de que ahora él es un profesional. Incluso en las transmisiones de ESPN se notaba que los narradores intentaban en todo momento justificar lo que se estaba viendo, y obviamente estaba la presencia allí, hasta colocando un cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. El negocio está claro, va cambiando y va creando una línea paralela con Arabia y Emiratos Árabes, como sucede, para vender peleas de fantasía y peleas reales, todo mezclado en una ensalada que permita comercializar el engendro. Por eso Mayweather inventa peleas allí, Pacquiao quiere hacer exhibiciones allí. Como ustedes recuerdan, el chino Maidana iba a pelear contra un youtuber
youtuber uruguayo también, en esa misma sede. Y ahora vimos este show de Paul y Fury. Allí es donde está el dinero y habrá que convivir con esta realidad, o si ustedes quieren, con esta irrealidad. Basta ver que ESPN se sumó a este circo. ¿Alguien acaso lo imaginaba? DAZN ya está metido en ese mundo y seguro pronto lo hacen otras plataformas. No solo eso, sino la narrativa justificando todo lo de Paul, basados en que apoya a Amanda Serrano sin un mea culpa, cuando el tema no es que sea un nuevo boxeo. El éxito real es este YouTube, es TikTok, son las redes sociales. Vamos a ser claros, no es el éxito del boxeo, sí es el éxito de las redes sociales. Este es el triunfo de las redes sociales, porque en definitiva Jake Paul es una celebridad de las redes sociales, no olvidemos de eso. Que el mundo del boxeo lo esté aceptando y absorbiendo para en cierta medida empezar a disimular o asumir que tiene dificultades económicas, y Jake Paul puede ser uno de los tantos salvadores, no olvidemos. Él es una celebridad que ha triunfado gracias a las redes sociales, gracias a sus seguidores, como triunfan tantos youtubers que tienen millones de seguidores y se han transformado en verdaderas empresas, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Todo eso es lo que trae al mundo del boxeo un Jake Paul que ha demostrado de que el boxeo no pasa por su mejor momento y lo ven como el salvador de la patria a Jake Paul, pero no es un boxeador, eso está claro. Esto de Jake Paul es lo mismo que un juego extremo entre influencers con millones de seguidores que lo terminamos de ver entonces en todo el mundo a través de la televisión. Hay que esperar esta semana qué es lo que hace el Consejo Mundial de Boxeo. Si lo va, pese a la derrota, lo va a clasificar a Jake Paul, yo creo que lo va a hacer. La presencia allí en el escenario de Mauricio Sulaimán tratando de tener protagonismo es una señal clara de que van a ir a contramano de lo que sea y lo van a poner en la clasificación, así sea ya en el lugar número 30. Y si aparece por el 30, por el 20, por el 25, hay que esperar también qué hacen los otros organismos. Si deciden subirse también a ese barco y clasificarlo por arriba o por debajo del Consejo Mundial de Boxeo. Eso dirá mucho de lo que podemos esperar, pero recuerden, habrá una revancha, es decir, la fiesta sigue, el espectáculo sigue adelante y habrá también mucha gente que lo vea, pero insisto y repito, la mayor parte de la gente que ve estos videos, la audiencia de estos espectáculos, mejor dicho, se me escapó la palabra video, pero en realidad son estos espectáculos, son aficionados relacionados con las redes sociales y no estrictamente el boxeo. Entonces, mucha de la narrativa que escuchamos en las transmisiones de esta pelea está totalmente equivocada. Que la quieran vender es correcto, está muy bien, pero nunca olvidemos que Jake Paul no es un boxeador y en esta pelea demostró no serlo. Es una celebridad de las redes sociales y lo que terminamos de ver es el triunfo de esto, de las redes sociales.